Hoy vamos a seguir hablando sobre la iglesia en la que Dios habita. Hoy es el último capítulo, por decirlo de alguna forma, de esta serie, a la cual hemos titulado este capítulo Por Fe. Algo en lo que Jesús hizo énfasis en todo su ministerio fue actuar por fe y no por vista, ¿no? Vemos varios ejemplos, como cuando sanó al siervo del centurión, ¿no? O sea, la fe del centurión es la que admiró a Cristo y Jesús pues actuó sin acercarse ni siquiera al siervo, ¿no? Después vemos pues cuando sanó al paralítico o tantos otros ejemplos que vemos en la Biblia. Y es que la fe es lo que caracteriza a la iglesia. La fe es lo que caracteriza a la iglesia. ¿Puedes repetir conmigo? La fe es lo que caracteriza a la iglesia. Y también la fe es lo que mueve a la iglesia de Cristo. Una iglesia sin fe no es iglesia, ni siquiera es capaz de moverse o de crecer, ¿no? Y algo en lo cual la iglesia pues ha dejado de moverse últimamente es en la auténtica fe. Porque sí que hay gente que predica acerca de la fe, ¿no? Pero siempre es para mis deseos, mis caprichos, mi bolsillo, todo yo, ¿no? Pero ¿cuántas veces, hace cuánto que no escuchamos acerca de la fe aplicada al reino de Dios, ¿no? O sea, cómo, pues yo actúo por fe y eso se produce un crecimiento en el reino de Dios, ¿no? Entonces, necesitamos esa fe, esa auténtica fe y no esa fe falsa, egoísta, incluso diabólica, ¿no? Que algunos predican por ahí, porque la fe, ni el evangelio, ni nada es para mí. Siempre lo miramos todo desde el yo, ¿no? Voy a la iglesia porque ahora sí que lo necesito, ¿no? Estoy mal, mi casa está mal, o mi trabajo está mal, o mi salud está mal, o no sé qué está mal. Pero ¿quién piensa en el reino de Dios? La fe no está para aplicarla solamente a uno, ¿eh? La fe está para aplicarla en un compromiso y en una rendición a la voluntad de Dios. Pero la cuestión es que también nosotros a veces tenemos un falso concepto de lo que es fe, ¿no? Por fe entendemos muchas veces que solamente es creer que Dios existe. Entonces los demonios pues tienen una fe que no veas, ¿no? Pero no es así. O sea, algo distinto es la fe desde una perspectiva bíblica, ¿sí? O sea, el listón que la Biblia pone, que la palabra de Dios pone con respecto a la fe, es algo más que creer, ¿sí? Pero ¿qué es la fe entonces? Como decíamos, es más que solo creer en Dios. Primero, la fe es conocimiento. Diría, oye, ¿pero por qué conocimiento, no? Si es por fe y no por vista. Bueno, la fe es el resultado de nuestro conocimiento acerca de Dios. Yo tengo fe porque yo sé que Dios es todopoderoso y por tanto tengo fe en que Dios puede hacer ciertas cosas, ¿sí? En base a mi conocimiento acerca de Dios es que mi fe es aumentada, ¿sí? Así que si sabemos que Dios es fiel, que Dios es todopoderoso, etcétera, pues sabemos que Él va a actuar, ¿sí? Y por tanto no es una fe ciega, es una fe basada en conocimiento. Yo conozco a Dios y yo creo en Él, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios no es como nosotros los humanos, ¿no? Que decimos que vamos a hacer algo y no lo hacemos y tal, ¿no? Es que Dios no es así. O sea, Dios lo que dice que va a hacer, Él lo hace. Así que la fe está basada en conocimiento. En Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13, Efesios 4, 11 al 13, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
Así que todo está orientado al reino de Dios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En tanto que nosotros lo conocemos más, en tanto que Él es más en nosotros, nosotros crecemos en fe y crecemos en unidad y crecemos como cuerpo de Cristo. Y eso forma parte, esta fe no está aplicada a tus deseos, no está aplicada a tus necesidades, esta fe está aplicada al cuerpo y al reino, ¿sí? Al cuerpo de Cristo y al reino de Dios. Así que no es una fe egoísta, que se pueda usar de una forma egoísta, esta es una fe que la podríamos llamar incluso generosa, ¿sí? Porque no está enfocada en uno mismo, está enfocada en Dios. Y es que es así, o sea, yo no puedo aplicar la fe a cosas que Dios no dice en su palabra. Y a veces se usa la fe de una forma equivocada y se agarran versículos fuera de contexto y a veces no se tienen en cuenta que muchos textos son condicionales y la condición siempre está en rendirse a la voluntad de Dios. Porque si no, ¿qué es lo que sucede? Siempre lo que queremos es la añadidura, pero no buscamos primero el reino de Dios y su justicia. Entonces, aplicamos mal el principio de fe, ¿sí? Entonces, la fe es conocimiento, está basado en conocimiento. También la fe es confianza. Vamos a Hebreos, capítulo 11, versículos 17 al 19, yo lo leeré en la NVI, ¿vale? Hebreos 11, 17 al 19. Dice, por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su hijo. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. ¿Sí? A pesar de eso, él, con fe, que Dios me estás pidiendo que lo entregue, yo ahí lo entrego, ¿no? Consideraba a Abraham, ¿por qué Abraham lo hizo? ¿Es que Abraham le dio un punto de locura? No. Consideraba a Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Yo obedezco y yo sé que Dios está en control absoluto de todo. Y por tanto, si Él me está pidiendo a Isaac, yo entrego a Isaac, pero yo sé que Dios no se niega a sí mismo y que si Él me dijo que mi descendencia iba a venir por medio de Isaac, Él tiene poder para resucitarlo. La fe basada en confianza. Esta es una confianza a un nivel fuerte, ¿eh? Y a lo mejor aquí, por la cultura de aquí, a veces la confianza cuesta, ¿no? Siempre andamos con, ¿me estará intentando timar en algo? ¿No? Y eso después lo aplicamos a Dios. Como si Dios no fuera suficiente, como si no pudiera confiar al 100% en Él, ¿no? Él me dice que yo tengo que buscar el reino de Dios y su justicia, pero ¿y si, no sé, y si a lo mejor no, dejo de trabajar tal día para dedicarlo al reino de Dios, ¿puede ser que entonces me falte para comer? Siempre pensamos así. No confiamos en Dios. ¿Sí? No confiamos plenamente en su palabra. Él es de confianza. Los humanos pueden fallar, Dios no falla. Así que reconfiguremos nuestro concepto de fe, ¿no? La fe es conocimiento, la fe es confianza. Tercero, la fe es visión. Ver más allá, ¿sí? Vamos a Hebreos 11.1, este es el versículo que todo el mundo recita cuando decimos, oye, ¿y cómo definirías la fe, no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Decimos esto y nos quedamos tan panchos, ¿no? Pero ni siquiera procesamos la información. Solamente nos lo hemos aprendido de memoria, como que hipotenusa al cuadrado igual a la suma del cuadrado de los catetos, ¿no? O sea, pero realmente hay gente que dirá, muy bien, ¿y qué son los catetos?
y que es la hipotenusa, y cuándo uso yo esto, ¿no? O sea, hay cosas que nos aprendemos, pero realmente no entendemos, y es importante entenderlo. Para eso os voy a leer este mismo versículo en la TLA. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, por tanto la salvación. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. ¿Estás convencido de que la gravedad existe? ¿Pero por qué? Si no la puedes ver. Dirás, pues veo el resultado, ¿no? De la fuerza de la gravedad. ¿Acaso no podemos ver a Dios en todo? A pesar de que no le vemos. Y eso no es más que suficiente para poder creer el diseño que Dios hizo en el ser humano, el diseño que Dios hizo en el mundo como está. ¿Sí? Obviamente el ser humano lo que ha hecho ha sido destruir todo. Pero todavía queda la esencia de lo que Dios hizo. ¿Tú crees que Dios tiene un propósito para ti? ¿O a veces dudas? ¿Crees que el propósito que tiene para ti es estar, digamos, como siempre, como que a medias, sin poner todos los huevos en la canasta? ¿Entendéis la expresión poner todos los huevos en la canasta? ¿Sí? Ajá, también sería lo mismo. ¿Crees que Dios te puede bendecir sin necesidad de que te esclavices en el trabajo y en tantas cosas? Si lo crees, ¿es solamente creerlo o tienes que dar un paso de fe en eso? Tienes que dar un paso de fe en eso. ¿Sí? ¿Crees que además puede bendecirte si le das a Él lo que es de Él y no le robas nada, ni en tu tiempo, ni en tus finanzas? ¿Crees que Dios puede hacerlo? Porque le robamos en todo. O sea, no solamente en las finanzas, no vamos a sacar el texto de Malaquías. Le robamos en todo. ¿No? Muchas veces lo tenemos siempre el último de la lista. Y es buscad primero el reino de Dios y su justicia. Primero, no el último de la lista. A ese es un problema de fe. Cuando no buscamos a Dios, en primer lugar, ese es un problema de fe. No creemos en Él. No creemos en que Él vaya a ser fiel, en que nos vaya a bendecir, en que vaya a cuidar de nuestra familia, en que vaya a cuidar de nuestro futuro. Creemos que somos nosotros los que tenemos que mirar por nuestro futuro, por nuestra familia, por no sé qué, pero en base a nuestras propias fuerzas. Y ese experimento siempre sale mal. Les ha salido mal a la gente ese experimento durante generaciones, pero nosotros que creemos que somos más listos que los anteriores, seguimos metiendo la pata donde la metieron miles antes que nosotros. ¿No? Entonces, ¿tú crees que si te entregas a Dios y dejas en manos de Dios a tu familia y te entregas a Dios, les dejas a Él, a tu familia, ¿tú crees que Él no va a cuidar de ellos? ¿Que Él no los va a enderezar lo que tú a lo mejor no puedes? Eso es fe. Es confiar en que Dios cumplirá si nosotros nos entregamos a su voluntad. ¿Sí? Así que la fe es conocimiento, la fe es confianza, la fe es visión. Es saber que Él cumplirá si nosotros nos entregamos a su voluntad, si buscamos primero su reino. También la fe es acción, como hablábamos de dar un paso de fe, ¿no? Vamos a Romanos, capítulo 4, versículos 17 al 21. Romanos 4, 17
al 21. Delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no existen como si ya existieran. No importa que no lo podamos ver, va a estar, va a existir, Dios lo va a hacer, ¿no? Contra toda esperanza, porque los dos eran viejitos, ya arrugados como una uva pasa, ¿no? Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Pero este esperar es acción, no es un esperar de los nuestros, de yo me espero en el sofá viendo la televisión. Es un yo voy a seguir perseverando, ¿no? ¿Cómo esperó Abraham? Pues probando y probando y probando con su mujer, ¿no? ¿Pero eran romanos o hebreos? Tengo apuntado Romanos. ¿Sí? Ah, ok. Romanos 4, 17 al 21. Ah, ya lo vi. Ah. Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones. No fue un esperar del sofá, fue un esperar de perseverar con su mujer hasta Dios me ha dicho que me va a dar descendencia y ahí le creo, ¿no? Tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe, dice, no flaqueó, en ningún momento se rindió. Él siguió perseverando con su mujer. Aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, el pobre, imagínate cómo debía estar, pues ya tenía unos 100 años. Y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no dudó, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Plenamente convencido, como estaba convencido, dijo, pues no voy a dudar, sino que voy a perseverar, ¿sí? No voy a flaquear. Así que la fe actuó juntamente con las obras de Abraham, ¿sí? Porque, como todos sabemos, como está escrito en Santiago capítulo 2, la fe sin obras es muerta, ¿sí? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible tener la bendición de Dios. Porque sin fe no vamos a actuar en pro del reino de Dios. Y no vamos a buscar el reino de Dios y su justicia primero. Nos vamos a creer autosuficientes para todo. Y eso no va a agradar a Dios. Necesitamos verdadera fe para recibir verdadera bendición de lo alto. No podemos decir que creemos en Dios si no damos esos pasos de fe. No podemos decir que creemos en que Dios va a cambiar nuestra familia si nosotros por contentarles vamos a dejar de poner a Dios en primer lugar. No podemos decir que creemos que Dios nos bendecirá si lo que hacemos es robarle a Dios. Porque ese aspecto es una cuestión de falta de fe. Yo no doy lo que tengo que dar porque considero que me va a faltar. No creo en que Dios me vaya a dar lo suficiente. No podemos decir que creemos en Dios si después nos creemos autosuficientes también y digamos que nos buscamos arreglar los problemas por nuestro propio lado, sin tener en cuenta a Dios. No podemos decir que creemos en Dios si nos dejamos llevar por el temor, nos dejamos llevar por la preocupación, por la ansiedad, ¿sí? ¿Habrá alguna cosa difícil para Dios? Si Él lo creó todo, Él conoce la esencia de todo y todo está en sus manos. ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Y cómo está nuestra fe? ¿Qué pasa con nuestra fe?
¿Qué pasa con nuestra fe en acción? O sea, no hay fe si no hay acción. ¿Qué ocurre? ¿En qué áreas la fe no está actuando? ¿En qué áreas realmente estamos desagradando a Dios? Sin fe es imposible agradar a Dios. Por tanto, sin fe desagradamos a Dios en eso. ¿En qué áreas de nuestra vida? Realmente, si actuamos por fe, vamos a ver locuras en nuestra vida. Vamos a actuar y vamos a ver cómo Dios respalda aquello que nosotros consideramos locura desde nuestra propia autosuficiencia humana. Pero vamos a ver cómo Dios respalda. Y necesitamos esa fe verdadera. No es una fe egoísta, es una fe para el reino de Dios. No es una fe egoísta, es una fe para el reino de Dios.